Eh, en la plática de hoy sobre el itinerario español vamos a hablar del monarca más poderoso que ha existido en España. El más poderoso de todos, sin lugar a dudas. Es Felipe II. Y precisamente por haber tenido tanto poder, más incluso que el de su padre, porque su padre lo tenía repartido en varias cosas, tenía poder posiblemente más, pero como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no como rey de España o de los reinos españoles. Felipe II, como rey de las Españas, ha sido lo más poderoso que ha existido nunca, la cúspide de lo que se ha venido a llamar el Imperio Español, aunque nunca oficialmente se le ha denominado imperio. Bien, se ha dicho que en sus posesiones no se ponía el sol, lo cual es absolutamente cierto, y bien, era un personaje realmente con una capacidad de movilizar recursos absolutamente asombrosa. Tuvo en sus mejores momentos la mayor cantidad de metales preciosos que podían venir desde las Américas, que es la cantidad de plata y oro también, pero fundamentalmente plata, que llegaban desde México y de Perú, eran absolutamente asombrosas. Es decir, era capaz de pagar lo que quisiera prácticamente con todo aquello. La maquinaria militar que se encontró, que ya estaba puesta en marcha, él no la tuvo que fabricar, era también muy poderosa. En fin, tenía una cantidad de atributos extraordinarios como para haber hecho cosas estupendamente buenas, ¿no? Pero en cambio no las hizo. Se metió en numerosos problemas y esto viene de su personalidad muy curiosa y muy especial. Vamos a dedicar un poco de tiempo a entender qué clase de persona era este Felipe. En primer lugar, hay que darse cuenta de que la genética no le ayudaba mucho. Es decir, su abuela tenía reputación de loca. Está por discutir qué tan loca estaba, pero al menos tenía esa reputación. Tenía reputación de loca y había vivido encerrada por su hijo y por su padre. Triste vida esa. Eso era su abuela, la reina Juana. Sus padres, los padres de Felipe, que eran Carlos y su esposa, eran primos. Es decir, es el hijo de dos primos. Los reyes católicos también eran primos, por si acaso. La madre, o sea, la reina Isabel vendría a ser la bisabuela de Felipe II, y su tatarabuela, la madre de la reina Isabel, estaba loca perdida. Esta, sin lugar a dudas de ningún tipo, estaba absolutamente demente, ¿no? Entonces, sus ancestros hacia atrás son realmente muy sospechosos, como para decir, vamos a ver, este señor no debía estar demasiado bien equilibrado. Ahora, si vemos su descendencia, pues también se confirma, es decir, su primer hijo, el que supuestamente hubiera sido su heredero, el príncipe Carlos, pues reconocidamente estaba absolutamente loco, como una cabra. Su propio padre tuvo que encerrarlo. El otro hijo, el que realmente sería su sucesor, Felipe III, pues no parece que estaba demasiado bien tampoco, pero bueno, como el hombre se dedicó a cazar y a los amoríos, pues no pasó nada. Felipe IV también tenía algunas cosas curiosas, pero bueno, tampoco hizo demasiado. Luego ya llegamos a Carlos II y eso fue un desastre, fue un tipo absolutamente demencial, absolutamente. Le llamaban el hechizado, por no llamarle el chiflado perdido, ¿no? Bueno, pues con esta genética uno dice, hombre, las probabilidades de que Felipe II tuviera un tornillo suelto, como se dice en España, pues son bastante altas, Y vemos algunas características de su personalidad que sí, que lo confirman. Por ejemplo,
era obsesivo, absolutamente obsesivo con la higiene. Es decir, se lavaba y se volvía a lavar, que es una característica muy común entre gente obsesiva y compulsiva. Es decir, hay alguna paranoia, y su obsesión por la limpieza era realmente notable. La otra era su obsesión por controlarlo todo. Era un hombre que quería estar informado y que quería opinar sobre todo, y que quería autorizarlo todo y quería supervisarlo todo. Es increíble la cantidad de documentos que hay que han sido subrayados por él, anotados por él, firmados, puestas observaciones. Son montañas, es decir, los historiadores todavía siguen encontrando cajones de documentos, miles de documentos que nadie los había visto nunca antes, y aparecen más cajones y más cajones de las materias más absolutamente increíbles que uno se pudiera imaginar, y allí estaba el rey Felipe II, un hombre que tenía la responsabilidad de territorios inmensos, pues opinando sobre temas tan peregrinos como los siguientes. Te voy a poner ejemplos. Los frailes del monasterio del Escorial no conseguían ponerse de acuerdo en cómo se iban a distribuir las habitaciones, con lo cual al final fue el rey el que tomó la decisión, el rey que dijo: a ver, denme una lista de los frailes y yo voy a decidir en qué habitación va cada uno. Y empleó 2 días en este trabajo. Es decir, para que uno vaya captando la idea, que no era el superior de los frailes del convento, no, fue el rey el que dijo en qué habitación tenía que ir cada uno. Decidía sobre qué árboles y qué plantas y qué cosas iban en los jardines, y en cada jardín, y si la fuente iba a ir aquí o allá, y si iba a ser de este tamaño o de este otro, y si la piedra que se utilizaba para esa fuente era esta o esta otra, y si las maderas que íbamos a poner aquí o esta. El hombre, por ejemplo, en la construcción del Escorial se metió a fondo, pero a fondo, como si fuera arquitecto, como si no tuviera otra cosa que hacer. Por ejemplo, ¿no? Pero en detalles, en minucias, en cosas insignificantes. Los asuntos de Estado se demoraban meses y meses en su mesa porque literalmente no tenía tiempo para ello. Hay que decir a su favor también que era un trabajador compulsivo, es decir, que trabajaba hasta altas horas de la noche y se levantaba temprano, y muchas veces se quejaba de que dormía poco y que se agotaba. Y así estuvo durante años y años y años. Hubiera sido un excelente secretario, tratando de ir respondiendo a montones de cosas que él quería que pasaran por sus manos, en lugar de delegarlas en secretarios, consejos. No, él quería que pasaran por sus manos. Montañas, montañas y montañas de papeles con algunas cosas realmente importantes, desde luego, pero otras cosas, tonterías, nimiedades. Y la gente se lo decía, es decir, sus asesores, sus consejeros decían: pero esto no, pero no había forma de sacarle de ahí. Probablemente, y esto es una característica de su personalidad, desconfiaba, debía ser un hombre muy desconfiado. Otra característica de su personalidad, además de estas que te voy mencionando, es decir, que el meterse en todo, el quererlo controlar todo, el ser obsesivo con muchos detalles, el ser muy trabajador, es la manía religiosa. Es decir, era un hombre que gastaba también muchas horas rezando y igualmente se fijaba en todo. Es decir, era el hombre que estaba en la iglesia y estaba viendo, oye, que la vela de ese candelabro se arde más rápido, que hay que procurar ponerlo aquí, que he visto que el sacerdote no se había puesto bien la casulla, que hay que tener cuidado que los del coro. Bueno, un asunto totalmente obsesivo, que uno decía: bueno, pero no basta. Con lo cual tenía un sentimiento religioso realmente muy exacerbado, lo cual no quiere decir que fuera un buen cristiano, porque tuvo cosas vamos, de las que no hace un buen cristiano, en resumidas cuentas, ¿no? De lo que quieras, asesinatos inclusive, traiciones, engaños, de todo. Luego también era un hombre que constantemente en sus documentos y en sus cosas aparece la palabra: esto hágase con mucho disimulo.
Es decir, que era así como que le gustaba sorprender, que le gustaba... Luego también tenía cosas como, por ejemplo, una enorme como distancia de la gente, ¿no? La gente lo sentía. Cuando alguien llegaba a su presencia para una audiencia o cualquier cosa, la gente temblaba, ¿eh? De tal manera que se recuerda que una de las frases más comunes en una conversación con el rey don Felipe era «sosegaos», ¿eh? Es decir, como la gente estaba en pánico, ¿no? Y probablemente tuvieran buena razón, porque este señor no tenía ni el menor reparo de ordenar matar a alguien, es decir, absolutamente ninguno. Ninguno. Te conté en otro video que en el tiempo que estuvo como rey consorte en Inglaterra, que fue un tiempo realmente corto, fue responsable directo de quemar vivos a muchos herejes ingleses. Y así constantemente con todo, es decir, la persecución. Una parte de esas manías religiosas que tenía le dio plenos poderes absolutos a la Inquisición, es decir, una época realmente gloriosa. También, y esto fue realmente muy malo, cerró la comunicación de los intelectuales españoles con el resto de Europa. Es decir, las universidades, los estudiantes ya no podían ir, es decir, un estudiante no podía ir tranquilamente pues, a una universidad extranjera, a no ser que fuera la Universidad de Roma o alguna así, por el peligro a que se contaminaran de doctrinas heréticas o protestantes o lo que sea, ¿no? Entonces aparecieron listas de libros prohibidos, aparecieron listas de personajes que no podían entrar en España pues, a dar clases, a dar conferencias. Total, que España, que hasta entonces, hasta ese momento, había tenido una cantidad de talento muy brillante en todas las ramas del saber, a partir de ese momento se acabó, hasta hoy, hasta nuestros días. Es decir, esta es la explicación de por qué no hay grandes científicos españoles, como los ha habido italianos o franceses. ¿Por qué no lo hay? Se echó un cerrojo completamente impermeable y se acabó. Es decir, ni libertad de expresión, ni libertad de pensamiento, ni libertad de cátedra, ni libertad de nada. Es decir, el cerrojo duro, absolutamente duro, y una intolerancia total. Es decir, cualquier delito sobre esto significaba la muerte. Porque, bueno, y lo dijo bien claro, dice, yo no quiero ser rey de herejes. Así de simple. Por lo tanto, razón tuvo su padre para no quererlo como emperador, porque hubiera sido un desastre, que hubiera enredado otras guerras. Por culpa de esto, metió a España probablemente en la mayor catástrofe también que ha existido, que fue la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes fue el pantano en donde se sumergieron todas las fortunas que uno se puede imaginar. El rey Felipe II se declaró en bancarrota varias veces. La primera por culpa de su padre, pero otras más por culpa suya, porque gastaba horrores de dinero en guerras y más guerras por un lado y por otro, y siempre, o casi siempre, por motivos de religión. Existe la leyenda, que es totalmente falsa y es un mito, que es que eran los enemigos de España los que le hacían la guerra. Es mentira. Es mentira. Este hombre se metía en todo lo que podía. Es decir, era una especie de obsesión por defender el cristianismo, se metía contra todos, absolutamente, y no tenía ninguna necesidad. Es decir, pero mira, le entró esa paranoia y arruinó España intelectualmente, económicamente, demográficamente, porque era una sangría de gente permanente. Bueno, fue una cosa catastrófica, ¿eh? Es decir, como digo, es uno de los grandes íconos del nacionalismo español, pero no hay de qué. Bueno, seguiremos hablando, hay algunas cosas más que decir sobre este personaje. Cuídate y hasta pronto.